Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat transversal, diferente. Normalmente saben nuestros seguidores que hacemos videochats muy centrados en diferentes enfermedades. En este caso es una visión más transversal. Estamos hablando de vacunas y estamos con una persona clave en el ámbito de las vacunas en Andalucía y en España, que es Javier Álvarez Aldeán. Él es jefe de servicio de pediatría del Hospital Costa del Sol y un placer estar con él. Él ha sido persona clave en las jornadas de vacunas que ha organizado durante el año pasado la Escuela Andaluza de Salud Pública y, por tanto, persona con la que hay que contar, miembro del comité de la Asociación Española de Pediatría, del comité de vacunas, es miembro también del comité de la Consejería de Salud. Por tanto, un placer tenerte hoy, Javier. Un placer estar con vosotros otra vez. Gracias. Pues mira, tenemos bastantes preguntas, por tanto, si te parece, nos vamos a ellas y a ver qué nos cuentas. Una primera es, nos preguntan, y es, ¿qué enfermedades evitan las vacunas? Bueno, pues algunas que ya nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Ese es quizá uno de los problemas de las vacunas, es que se mueren a veces de su propio éxito, ¿no? Algunas enfermedades para la población en general ya son poco menos que olvidadas, como puede ser la difteria, como pudo ser desde luego enfermedades erradicadas, pero probablemente en este momento tengamos disponibles para calendario pues más de veintitantos, casi 30 antígenos. Quiere decir, son enfermedades que se evitan de una manera clara y que el valor que tenemos es que, como decía al inicio, nos olvidamos de ellas. Enfermedades que prácticamente han desaparecido y que en algunos casos cuando nos olvidamos de ella y bajamos la guardia, vuelven a aparecer. Decía una amiga mía que el sarampión es el canario de la mina. Como saben, los mineros antes utilizaban un canario para saber si había peligro y cuando el canario tenía problemas, pues quería decir que había que empezarse a preocupar. Pues en este caso estamos teniendo sarampión en Europa. El problema no es que tengamos sarampión en Europa, el problema está en que seguramente no solamente sarampión, sino algunas otras vacunas, como consecuencias de la baja de coberturas, pueden volver a aparecer. Yo creo que es un trabajo que hemos de hacer los responsables de salud pública, y, bueno, y en ese sentido la escuela también ha jugado un papel clave en Andalucía, de generar esta inquietud de los profesionales del interés por las vacunas y sobre todo de tener herramientas para poder, yo no diría combatir, pero sí responder no tanto a los antivacunas, que no probablemente son marginales en España, sino muchísima gente que tiene dudas, que tiene incertidumbres y que probablemente a lo mejor lo que quieren son explicaciones claras y concisas para que de alguna manera se sumen a este tipo de medida preventiva. Sin duda, la más importante se dice desde que se empezó a potabilizar el agua. Y me gustaría, ligado a lo que cuentas, que nos contara un poco cómo funcionan las vacunas, ¿no? Lo digo más que nada porque hay una persona que pregunta, ¿funcionan contra los virus y las bacterias? Pregunta. Cuéntanos un poco cuál es esa función de la vacuna, también para entender mejor y para trabajarlo también mejor globalmente. Bueno, pues sí, realmente lo que hacen las vacunas es, desde la primera vez que se hizo, hace más de 200 años, es introducir una parte del germen, ya sea una bacteria o ya sea un virus, y ya sea una parte viva, atenuada o una parte ya muerta, por así decirla, que genera una respuesta en el individuo, en el huésped, de la misma manera que lo genera la enfermedad natural, con una diferencia clara. La enfermedad natural genera la enfermedad y genera una respuesta, pero hasta que esta respuesta ya hace que, por ejemplo, pues anteriormente un niño padecía el sarampión y quedaba ya inmunizado de por vida, pero claro, el sarampión lo padecía e incluso podía padecer las complicaciones. Con lo que se hace con las vacunas es reproducir la respuesta, la generación de estos anticuerpos, de estas defensas, sin necesidad de que pase la enfermedad. O en algunos casos que tenga una mínima afectación, pues se hacen que algunas veces se produce una pequeña reacción febril o incluso pues el malestar incluso que puede generar precisamente la simulación de esta enfermedad. En resumidas cuentas, lo que queremos generar es una simulación
de la misma enfermedad sin que tenga síntomas. Y esto se hace, como decíamos, tanto para bacterias como con virus. Y todo eso, uno de los temas, antes tú sacabas el tema de los antivacunas, ¿son seguras las vacunas? Pregunta una persona. Pues la respuesta es contundente, pero además no demagógica. Rotundamente sí, y diré por qué. Probablemente al tratarse de un medicamento, de un principio biológico que se administra a una persona sana, a diferencia de lo que podemos hacer con medicamentos, por ejemplo, que tienen muchísimos efectos secundarios, como puede ser, por ejemplo, los medicamentos que se dan, por ejemplo, para el cáncer, dada la gravedad de la enfermedad, y evidentemente no son cuestionados esos múltiples efectos secundarios. En este caso se tiene mucho más cuidado porque estamos administrando un preparado biológico en una persona sana. Como consecuencia de esto, los controles que exigen hoy las agencias reguladoras, fundamentalmente las más importantes es lo que se hace en Estados Unidos, que es la FDA, y en Europa la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, son unos controles muy estrictos que hacen que se deba pasar, a veces el estudio para la comercialización de una vacuna supera los 5 años y a veces mucho, cerca de los 10 años, que supone desde empezar en modelo animal, luego en unos poquitos pacientes, luego en grandes grupos de pacientes, donde se verifica no solamente el efecto de estas vacunas, o sea, es decir, que protejan, sino también los efectos secundarios que pueden conllevar. De hecho, algunos medicamentos, algunas vacunas se quedan por el camino porque se ve pues que a lo mejor, aun siendo muy efectivas, producen una reacción a lo mejor demasiado intensa y por lo tanto se decide que pues no se lleve a cabo. En definitiva, cuando ya realmente son aprobadas por las agencias reguladoras, en Europa por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y en España en concreto por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quiere decir de que han superado todos los máximos niveles de seguridad y, por lo tanto, la seguridad es máxima. Evidentemente, cuando administras a grandes núcleos de población grandes cantidades de dosis, es obvio que cuando pueda aparecer algún efecto secundario que se presenta pueda tener resonancia, pero estamos hablando que, por ejemplo, pues cada año de sarampión se pueden vacunar en España pues cerca de 500.000 de niños. Obviamente, pues en estos la posibilidad de efectos secundarios se pueden presentar, pero siempre muchísimo menos, hasta 1000 veces menos que lo que podría ser la enfermedad natural. Tú antes hablabas, Javier, de el canario y la mina y lo comparabas con el sarampión. En Europa ha habido casos de sarampión en diferentes países, ¿no? Y hay una persona que nos hace una pregunta, dice, he escuchado últimamente que los nacidos antes de 1980, que igual tenemos que vacunarnos de nuevo contra el sarampión si no lo hemos pasado. ¿Cómo lo hacemos? Preguntamos a nuestro médico, dice, yo no recuerdo si lo pasé o no. Y pregunta si es necesario hacerlo en España en concreto. Esa noticia concretamente además no es de España, es de Estados Unidos, donde realmente tienen un gran problema con el sarampión y coincide aquel grupo de población, que también existe obviamente en España, que está en el límite de aquellos que ni se vacunaron ni pasaron la enfermedad, porque coincidieron en el momento algo parecido a lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con la varicela, ¿no? Que en este momento pues hay muchos niños que se están empezando a vacunar desde hace 2 años y va a haber un grupo de niños que al no circular la enfermedad ni se habrán vacunado ni habrán padecido la enfermedad y son personas, por lo tanto, susceptibles. ¿Qué pasa en este entorno? El año pasado creo que hubo registrados 22 casos de sarampión en España, son muy poquitos. Por lo tanto, la probabilidad de una persona de ese grupo de edad que tenga un sarampión en España es muy baja, porque la posibilidad de que tenga contacto con una persona que tenga sarampión, que posiblemente sea una persona no vacunada o que viene de otro entorno, de otro país, pues será muy escasa y, por lo tanto, su protección está en el entorno. En Estados Unidos eso se dijo porque, fíjense, en este momento la vacunación se ha llegado a hacer obligatoria, por ejemplo, en núcleos muy resistentes, por ejemplo, en Brooklyn, en poblaciones que con una, bueno, digamos que influencia religiosa que hace que no se vacunen, pues que tengan miles de casos y, por lo tanto, ya incluso el Estado o la ciudad ha obligado a vacunarse. En definitiva, vuelvo al principio, esos ciudadanos deberían vacunarse. En España esta recomendación no se ha hecho porque de momento desde el punto de vista de salud pública no es un problema. Puede haber algún caso puntual, pero normalmente no existe una alarma. Si tuviésemos muchos casos en España, como pasó en Sevilla en el año, quiero recordar que 2011, que hubo cerca de 3.000 casos, sí que habría que intentar rescatar a esa población para que se protegiese. Pero de momento las autoridades en España no se han pronunciado y probablemente pienso que con buen criterio, porque sería generar
una alarma, yo creo que en este momento innecesaria. En ese contexto, hay una persona que pregunta y es ¿por qué no todas las vacunas son 100% eficaces? Es una buena pregunta. Pues porque hay que ser muy honesto en lo que decimos. Primero porque, lo voy a poner en términos de enfermedad, ¿por qué las personas, algunas pasan la gripe y otras no? Pues porque hay contextos de respuesta individual diferente. En el campo de las vacunas pasa lo mismo. Hay personas que reaccionan de una manera sólida y sostenida a las vacunas, pero puede haber un pequeño margen. Normalmente se estima que la mayoría de las vacunas están en torno a un 95% de eficacia. Hablamos en las condiciones ideales. Quiere decir esto que hay un porcentaje de personas que pueden ser no respondedoras. El término más conocido es, por ejemplo, la hepatitis B. Hay personas que con la vacuna de la hepatitis B no responden y son muy poquitas, ¿eh? Pero, bueno, evidentemente, en este caso, estas están protegidas precisamente por un entorno alrededor que sí que está vacunado. Entonces, no hay una necesidad de hacer un estudio para una persona. ¿Y cuándo nos enteramos? Pues cuando esa persona vacunada tiene una infección por el gen para que se vacunó. Ojo, también hay otra situación. Las vacunas, algunas de ellas, no llevan una protección al 100% de las distintas familias que contiene ese germen. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la vacuna por rotavirus, pues llegan a cubrir en algunos casos hasta el 80-85% de los genotipos que están circulando, pero hay algunos que no están incluidos en la vacuna. En este caso sí que se podría padecer una enfermedad que habitualmente además suele ser más leve porque puede haber un poquito de protección cruzada. En definitiva, las vacunas son mayoritariamente eficaces, pero hay que contemplar que en algún caso sí que puede ser de que haya algún caso que no responda. Muy poquitos. Y hay una pregunta alrededor de todo eso, de la eficacia, sobre la inmunidad natural y la inmunidad adquirida por las vacunas, ¿no? ¿Es mejor la inmunidad natural o la inmunidad adquirida? Preguntan. ¿Y por qué algunas vacunas, requieren refuerzos? No sé a qué se refieren refuerzos, pero así lo explica, así lo expresa. Se entiende bien la pregunta. Primero, ¿es mejor la inmunidad natural? Pues en la mayoría de las enfermedades sí. Hay un caso en que no. Por ejemplo, en la vacuna del papiloma, que la infección se hace por vía cutánea, es una enfermedad de transmisión sexual, como la vacuna es intramuscular, es pinchada, en este caso la respuesta que da la vacuna es superior a la que da la enfermedad. Pero en la mayoría de las enfermedades, del resto de enfermedades prevenibles, la inmunidad es por lo menos igual o incluso superior a la de las vacunas. Pero es por razones obvias, porque la enfermedad es más virulenta, es más intensa, pero claro, conlleva una gran pérdida en ese momento de salud y en algunos casos incluso complicaciones severas. También es verdad, para eso existe lo que viene en la segunda pregunta, los refuerzos, ¿no? Los refuerzos normalmente suelen ser, hay vacunas que requieren solamente una dosis para toda la vida, son muy pocas. Pero hay otras que requieren, por ejemplo, pues pongamos 2, 3 o 4 dosis. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que al poner parte de lo que sería el germen, se requieren dosis suficientes para generar memoria y que esta memoria no solamente proteja, sino que sea duradera, o sea, que dure por el tiempo. El ejemplo más conocido, por ejemplo, sería, pues la hepatitis B, que requiere por lo menos 3 dosis para tener una inmunidad duradera. O en el caso del tétanos también, que suelen ser 4 o 5 dosis, dependiendo de cuándo se empezó la edad. Pero eso quiere decir que estos refuerzos, que en inglés se llaman booster, pero que yo creo que el término refuerzo es correcto. Digamos que sería un programa que se ha demostrado científicamente que hecho a los intervalos adecuados, no se pueden poner los 3 a la vez, por ejemplo, pues genera no solamente que la vacuna sea eficaz, sino que su efecto dure con el paso del tiempo. Y en ese sentido, una siguiente pregunta es, ¿podemos contraer una enfermedad supuestamente prevenida por la vacuna? Y añade, dice, ¿y por qué algunas vacunas tienen patógenos vivos y otras patógenos muertos, ¿no? Bueno, una buena pregunta también. ¿Podemos pasar alguna enfermedad por la vacuna? Pues en algunos casos sí. Voy a poner también un ejemplo. En el caso de rotavirus, cuando se ha vacunado a una persona, pues mientras está vacunando con la dosis completa puede pasar la enfermedad, pero siempre de una manera menos virulenta.
Puede pasarla por el motivo de una pregunta anterior, que la vacuna que tiene un 95% de eficacia, pues puede haber unas personas que se hayan vacunado y que la vacuna en un pequeño porcentaje no haya sido eficaz y pueda pasar la vacuna. También en estos casos se ha demostrado que en muchos casos la enfermedad es menos virulenta. Por ejemplo, se ha demostrado recientemente en el Reino Unido que desde que están vacunando frente a meningococo B, la meningitis del tipo B, que es una enfermedad que allí es muy frecuente, pues desde que están vacunando han disminuido mucho los casos, pero no solamente han visto esto, sino que los casos que se han presentado han sido menos virulentos, ha habido menos mortalidad, con lo cual también el efecto regalado de la vacuna es muy importante. Y la tercera es por qué hay vacunas de virus vivas y muertas. Pues depende del tipo de estrategia o de tecnología que se ha utilizado y además hay gérmenes que lo permiten y gérmenes que no. Normalmente en algunos virus, como puede ser el sarampión, la rubeola, la parotiditis o la varicela o el rotavirus, la estrategia suelen ser virus vivos atenuados, es decir, virus que por un proceso químico o biológico, depende de distintos sistemas, pierden su virulencia. O sea, son gérmenes que son capaces de generar una respuesta de anticuerpos, pero no son, digamos que cuando se dice atenuados, no tienen capacidad infectante para producir la enfermedad. Pero la mayoría de las veces lo que se utiliza son partes de ese agente infeccioso, que puede ser un virus o una bacteria. Por ejemplo, pues uno muy conocido puede ser el neumococo, que utilizamos pues un polisacárido que se conjuga. Las estrategias dependen no tanto de la industria que decide realizarlo, del laboratorio, sino de las características del germen. Hay gérmenes que se pueden atenuar y hay gérmenes que no se pueden atenuar. O puede haber gérmenes que incluso no conviene atenuar porque pueden tener potencialmente capacidad de volverse salvajes. Eso pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de la polio, ¿no? Que puede dar respuestas a lo mejor no deseadas. Y hay una pregunta muy concreta que hace una persona, dice, ¿por qué la alergia al huevo es una contraindicación para recibir algunas vacunas? Nosotros tenemos un grupo muy activo de una asociación de alergia a los alimentos y que plantean muchas cuestiones alrededor de las alergias a los alimentos en ese sentido, ¿no? Hoy día la contraindicación más importante para la alergia al huevo está en la fiebre amarilla, que es una vacuna que sí que se produce en el propio huevo. La mayoría de las vacunas que se hacen en el huevo, concretamente la del sarampión, que es la que ya no se hacen en el propio huevo, sino en una parte del huevo, en los fibroblastos, y por lo tanto la cantidad de proteínas que lleva el huevo son mínimas. De hecho, en el caso de la vacuna del sarampión, no se contraindica ni siquiera en el caso que haya habido una anafilaxia, sino que se debe hacer una vacunación controlada en el medio hospitalario por si hubiese una reacción. Porque hay que no olvidar que un niño no vacunado, recientemente hemos tenido nosotros en nuestro hospital un caso de un niño no español que estaba, recientemente estoy hablando que el niño se fue hace 2 días de alta, o sea que no estoy hablando de una historia antigua, que fue un ciudadano, se puede decir el país, o sea que venía de Bulgaria, que no estaba vacunado con 10 años porque tenía una alergia al huevo. Bien, pues eso lo que ha hecho es que en un momento determinado, un país donde hay sarampión, haya tenido un sarampión y haya tenido pues complicaciones, afortunadamente no severas, pero sería por eso. Entonces, hoy día la alergia del huevo solamente se contraindica para determinadas reacciones de tipo anafilácticas, o sea, reacciones severas al huevo. En el resto se pueden vacunar sin ningún tipo de problema y especialmente aquellas vacunas que ni siquiera están cultivadas en el huevo propiamente, sino en una parte de él, ¿no? Muy bien. Alrededor de eso, dice, hablando un poco del contexto de cómo las vacunas producen sus efectos favorables para las personas vacunadas, hay una pregunta, dice, ¿acaso no es cierto que una mejor higiene y nutrición fueron responsables de la reducción en la tasa de mortalidad y enfermedad más que las vacunas? La higiene, sin duda, nadie discute que el mundo ha mejorado desde que comemos mejor y nos lavamos más, pero eso no evita que en este momento los ciudadanos de Brooklyn, que están muy bien nutridos y son muy limpios, tengan cantidades impensables de sarampión y sarampión que puede producir pues una encefalitis o una afectación neurológica para toda la vida. Me refiero que una cosa no quita la otra. Yo creo que es un gran avance que tengamos agua corriente, todavía hay muchos países que no lo tienen, pero en cualquier caso que el lavarse y el nutrirse bien no evita que podamos tener vacunas y la prueba más evidente es que en Europa pues el año pasado hubo
de centenares de miles de casos de gripe, una enfermedad que es evitable mediante vacunas y que evidentemente pues la nutrición y la higiene pues contribuye en parte, pero no es todo ello, por desgracia. Ojalá que con buenos alimentos y con medidas higiénicas pudiésemos evitar las enfermedades infecciosas. Ojalá. Pero se necesitan algo más, ¿no? Claro, evidentemente. Pongo el ejemplo. Hasta las familias más limpias de un barrio de Granada o de Majadahonda, por poner un sitio chic, pueden tener enfermedades por muy bien lavados y por muy bien nutridos que estén. Insisto, son cosas, los agentes infecciosos no entienden mucho. Por ejemplo, los de enfermedad de transmisión respiratoria, por muy limpia que tengas las manos, evidentemente cuando una persona tiene un sarampión lo va diseminando de una manera muy importante a su alrededor, por muy limpito que esté. Pasamos ahora, después de un poco una visión global, a algunas que nos plantean pacientes crónicos. Como tú sabes, la Escuela de Pacientes se dedica sobre todo a enfermedades crónicas, los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y hay una primera que dice, me gustaría que nos hablara de la vacuna de la gripe. Dice, muchos de nosotros somos pacientes con enfermedades crónicas y nos dicen que tenemos que vacunarnos. Y dice, pero vemos que no todos los médicos lo hacen y todos los médicos lo recomiendan. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Pues que tiene muchísima razón. Yo creo que en este momento, yo lo diré, creo que es una vergüenza que los profesionales sanitarios estemos dando una imagen de, probablemente porque tenemos la noción de que como no pasamos la enfermedad, algunos, pues no nos hemos de vacunar cuando realmente podemos transmitirla aún no pasando la enfermedad. Hoy día precisamente el problema es primero que hay personas que no se pueden vacunar de algunas enfermedades, sobre todo de las que son de vacunas atenuadas o vivas. Segundo, que hay personas que aún pudiéndose vacunar, como el caso que comenta de gripe, son personas que por sus tratamientos o por su inmunodepresión pueden dar una respuesta subóptima, digamos menor respuesta, y por lo tanto son personas que tienen que estar protegidas en la medida de lo posible por las vacunas que se puedan poner, pero sobre todo porque tengan un entorno, entre ellos el sanitario, también el familiar, que sea un entorno vacunado. Por lo tanto, yo creo que hemos de seguir trabajando mucho. Yo creo que el país está haciendo un esfuerzo importante en aumentar las coberturas. Han aumentado las coberturas de sarampión en la población, de gripe en la población general. Han aumentado ligeramente en los profesionales, pero creo que nos queda un largo recorrido. Hay países que han introducido medidas novedosas, provocadoras, que los latinos normalmente siempre nos tomamos de muy mala gana, pero puedo poner un ejemplo. Lugares, por ejemplo, donde, por ejemplo, pues la tarjeta que llevamos identificativa, que es la que estoy enseñando aquí, pues, por ejemplo, tienen un DOT, una especie de punto que determina quién se ha vacunado y quién no. Evidentemente, esto es señalar a los profesionales, pero eso, por ejemplo, se ha hecho en algunos hospitales de Estados Unidos, incluso algunas medidas restrictivas. Hay profesionales que no se les deja trabajar en determinadas unidades si no verifican que se han vacunado. Y luego también medidas, incluso ya no digamos negativas, sino medidas de estímulo. Alguien hablaba, por ejemplo, pues seguramente las personas que se vacunen, que puedan en un momento determinado pues tener un estímulo, yo no diría económico, pero por ejemplo, pues un día de asunto libre. Yo creo que hemos de pensar en medidas imaginativas que contribuyan a que primero aumente la conciencia de la vacunación en los profesionales y luego que nuestros pacientes confíen en nosotros, los médicos. Si por algo debemos trabajar es porque seamos creíbles, porque generemos confianza. Y probablemente lo que comentaba este preguntante, pues tiene razón que este tipo de medidas hacen que pues, en algunos casos perdamos por lo menos esa capacidad de generar confianza si no hacemos lo que tenemos que hacer. Perfecto. Hay alrededor de eso, dice, expertos en medicina general han recalcado la importancia de vacunar a adultos con enfermedades crónicas para evitar enfermedades transmisibles, ya que el riesgo de contraer infecciones neumocócicas aumenta en pacientes con enfermedades tipo EPOC. ¿Es así? ¿Plantean? Por lo menos las sociedades científicas así se han pronunciado. Y de hecho, en nuestra comunidad, la consejería, tengo que decir de que ya en este momento ya se explicitó por parte del consejero de que se iba a vacunar frente a enfermedad neumocócica no solamente a las personas de más de 65 años, sino que también se vacunarían poblaciones de riesgo. Y entre ellas está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que en este momento está el documento prácticamente pues muy avanzado para empezar a vacunar a esta población, porque antes solamente se vacunaba un grupo muy reducido de enfermedades
por otra parte muy raras, bueno, muy raras, me refiero a que no eran muy frecuentes, por ejemplo, en el caso de la asplenia, los pacientes que no tienen pues bazo, pero que en este momento pues parece que los cardiópatas, los diabéticos, los EPOC, como ha dicho este paciente, se benefician porque en ellos la morbilidad por este agente, por el neumococo, es muy alta e inclusive la mortalidad. O sea que yo creo que está bien informado y que realmente hemos de trabajar porque a más breve plazo, insisto que nuestra comunidad ya se ha pronunciado en ese sentido y lo único que hay que hacer ahora son los procedimientos administrativos necesarios para empezar la campaña. Alrededor de lo del EPOC, hay un paciente que dice yo tengo EPOC, dice ¿cuál es la adecuada vacunación de pacientes con EPOC que tendría que hacer? A la mente se me vienen dos, evidentemente, que una se ha comentado, la enfermedad neumocócica y la gripe. Evidentemente son las dos complicaciones, primero porque además la gripe favorece también al mismo tiempo, no solamente las complicaciones por la misma gripe, la gripe cuando llegue la campaña me refiero, sino por las complicaciones incluso de enfermedad neumocócica. Estoy pensando, pero en principio se me escapa alguna, ¿no? Yo, bueno, soy pediatra evidentemente y llevo trabajando también en la vacunación del adulto, pero a veces me sesgo mucho para la edad, pero sí, fundamentalmente la EPOC deberían vacunarse de gripe y de enfermedad neumocócica. Por tanto, no sabemos que Javier es pediatra, pero su conocimiento en el tema de las vacunas es amplio y es verdad que, como planteábamos antes, la necesidad de la vacunación en adulto que realmente baja de forma muy importante con respecto a la población infantil es algo que hay que trabajar mucho más, ¿no? Está claro. Yo creo que sí. De hecho, en el anterior equipo, que hay que decir que esto no es algo que haya surgido ahora, llevamos ya 2 años trabajando en la vacunación del adulto. Hay algunas comunidades que ya han publicado el calendario para toda la vida, el calendario que incluye el adulto. Y hoy día, además, estamos en una población cada vez con más años, por fortuna, tenemos una calidad de vida muy amplia y yo creo que en este momento el reto en el campo de las inmunizaciones no está tanto en la infancia, que ya hemos avanzado muchísimo y tenemos prácticamente, con pequeñas modificaciones, pero lo tenemos prácticamente cerrado por mucho tiempo. No va a haber muchas grandes novedades en los próximos años, pero sí que el reto está en dos colectivos. Primero, en las personas de edad, por el hecho de tener edad, pues las defensas, lo que se llama la inmunosenescencia, pues va disminuyendo, se agota la capacidad de respuesta. Y luego los crónicos, las enfermedades, los pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos una vacunación subóptima en pacientes con enfermedades crónicas, muchas veces porque los propios profesionales, los especialistas, los médicos de familia, no damos la recomendación en su momento y que tenemos que dar esta información de que, he hablado de la gripe, pero puede haber otras enfermedades, incluso grupos de riesgo, pues algunos grupos de riesgo que tienen mayor riesgo de tener enfermedad, por ejemplo, por hepatitis A, que es otro colectivo que pues desde la Junta también se ha trabajado bastante. Algunos pacientes, por ejemplo, por enfermedades profesionales que tienen que tomar también determinadas vacunas. Todos estos grupos de adultos están, yo creo, con claros márgenes de mejora y probablemente el reto en este momento del grupo de vacunas de la consejería, gran parte del esfuerzo que está haciendo está centrándose en otro colectivo que de momento no ha salido, pero que son los adolescentes y las personas ya de jóvenes hasta mayores. Fundamental, adolescente es un grupo, personas mayores otro grupo que a veces nos olvida que son fundamentales, ¿no? Hay una pregunta alrededor dice, ¿es verdad que los enfermos crónicos debemos cumplir unos calendarios de vacunación optimizados al presentar mayores riesgos de padecer enfermedades vacunables en ese sentido? Ciertamente es así, por lo menos en el momento actual lo es, o sea, que tenemos claro margen de mejoría. Hasta ahora, en este momento, en el calendario actual, pues aparte de la vacunación gripal durante la temporada invernal, aparte de la vacunación neumocócica en determinados colectivos, hasta ahora era muy reducido, que hay que ampliarlo, hay que introducir nuevas vacunas. Pongo algún ejemplo, pues la vacunación, por ejemplo, frente a papiloma de las mujeres que han sufrido escisión o una conización que se llama, ¿no? Que han tenido una lesión precancerosa, pues en ese caso está indicada la vacunación frente a virus de papiloma, tengan la edad que tengan. La vacunación, he hablado antes de hepatitis A en determinados colectivos de riesgo, la vacunación de papiloma también en varones en determinados colectivos de riesgo. Todo esto, evidentemente, se convierte en un grupo de riesgo que en un colectivo que tienen claros
posibilidades de optimización. E insisto en que eso es lo que en este momento se está trabajando en el grupo de adultos de la Consejería, del grupo del Comité Asesor de Vacunas, para introducir pues, cambios que ayuden a mejorar la cobertura vacunal, no solamente en el porcentaje de personas vacunadas, que es importante, sino en el número de enfermedades a prevenir, que también obviamente lo es. Y una pregunta más relacionada con tu especialidad, ¿no? Dice, ¿los niños y adolescentes con enfermedades crónicas deben vacunarse frente a la gripe? Sin duda, y además el propio calendario, no solamente el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pero también en los calendarios oficiales de cada una de las comunidades, por ejemplo, pues los pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, cardiópatas, pacientes pediátricos, cardiópatas, diabetes y, bueno, y asma bronquial, sobre todo asma de moderado a severo, se deben vacunar todos los años frente a la gripe. Eso está en el calendario. ¿Cuál es el problema? Que probablemente la cobertura de estos colectivos sea subóptima, al menos en algunos pacientes asmáticos, y probablemente tenemos mejor vacunados los diabéticos y los cardiópatas. Pero yo creo que tenemos que mejorar mucho porque en ellos una enfermedad gripal cuando llega el invierno se puede convertir en una enfermedad grave. El porcentaje de niños que fallecen niños por gripe, tengo que decirlo, aproximadamente la mitad de ellos son pacientes de riesgo y la otra mitad son pacientes sanos, que es el otro pues, dilema que hay en este momento, si deberíamos vacunar toda la población infantil llegado el momento. Es un debate que estamos teniendo con ventajas e inconvenientes, pero que más pronto que tarde pues seguramente también saldrá a la palestra. Y siguiendo con el tema de personas con enfermedades crónicas, una persona pregunta si los convivientes con enfermos crónicos tienen que vacunarse, pregunta. Es una muy buena pregunta, rotundamente sí. Y diré por qué, porque precisamente los enfermos crónicos, algunos de ellos por los tratamientos que tienen, son personas muy vulnerables, incluso estando vacunados. Hay pacientes, por ejemplo, que personas mayores que tienen una enfermedad crónica, que están con tratamiento inmunosupresor, que incluso aunque se hayan vacunado la gripe, la eficacia en estos pacientes es a veces muy baja, precisamente por su escasa respuesta por los tratamientos y por la propia consunción de la enfermedad. En este contexto es muy importante que su entorno, si es, por ejemplo, un abuelito, pues que sean los convivientes del hogar, la esposa, los hijos, los nietos también deben ser vacunados. Y luego lo pongo en otro sentido, por ejemplo, los prematuros, los grandes prematuros que enviamos cuando se van a casa y han tenido una enfermedad respiratoria, siempre decimos que aunque los padres sean jóvenes y aunque los hermanitos sean evidentemente niños y no sean pacientes de vacunación obligatoria para gripe, por ejemplo, que se vacunen en el periodo invernal, porque los niños de menos de 6 meses no se pueden vacunar frente a la gripe por la edad, por la ficha técnica. Incluso los de menos de 2 años tampoco responden de la misma manera que los de más edad y, por lo tanto, es muy importante que su entorno esté vacunado. Hemos de tener muchísima responsabilidad en vacunar no solamente a los pacientes que se tengan que vacunar, sino a aquellas personas que potencialmente puedan alterar o infectar al paciente inmunodeprimido o al paciente con enfermedad crónica. Y, por supuesto, ahí estamos también los profesionales. Vuelvo otra vez a sacar de que por eso también los profesionales nos hemos de vacunar no solamente de gripe, los que estamos en contacto, por ejemplo, con niños muy pequeñitos, nos hemos de vacunar de tosferina, porque una tosferina en un niño, sobre todo una madre no vacunada, eso ha cambiado mucho desde que se vacunan las embarazadas, que es otro colectivo que también conviene tenerle muy en cuidado en el tema vacunal. Y ya casi terminando, vacunas y cáncer, cuéntanos. ¿Vacunas como vacunas para el cáncer o vacunación en pacientes con cáncer? ¿Cuál es la pregunta? Dice, vacunas y cáncer, ¿qué hay en ese tema? Nos pregunta. Ya, vamos a hablar primero de vacunas en pacientes con cáncer. Pues casi precisamente sería repetir algo de lo que hemos dicho anteriormente. Vacunar con aquellas vacunas inactivadas, o sea, vacunas muertas, por así decirlo, porque las vacunas vivas, si el cáncer está tomando medicación inmunosupresora, las vacunas vivas están contraindicadas, ¿no? Pero bueno, todas las que le correspondan normalmente. Ya he hablado de neumococo, de gripe, incluso pues puede ser papiloma, dependiendo de la enfermedad. Si la pregunta va por otro lado, vacunas y cáncer, ya tenemos una vacuna o 2 vacunas que sabemos que previenen determinado cáncer. La primera, desde hace mucho tiempo, fue la vacuna de la hepatitis B, que desde que vacunamos de hepatitis B, el cáncer
de hígado como consecuencia de complicación de la hepatitis B, pues ha disminuido de una manera muy importante. Y más recientemente, bueno, desde hace ya unos 10 años, la vacunación frente a papiloma, la infección por el virus del papiloma produce el cáncer del cuello uterino, pero no solo cáncer, pues de garganta, cáncer de otras zonas genitales, no solamente de la mujer, sino también del hombre. Si la pregunta va por otro tipo de avances en vacunas frente al cáncer, pues ya hay algunos estudios muy avanzados, incluso algunos de ellos se están utilizando ya para tratamientos incluso que mejoran la respuesta en determinadas enfermedades cancerosas, como puede ser, por ejemplo, pues cáncer de vejiga, quiero recordar también el caso del melanoma, que empieza a haber en este momento algunas enfermedades en las cuales la vacuna, digamos, en este caso, incluso en el propio papiloma también hay una vacuna, ya no para prevenir la enfermedad, sino para tratar a aquellas personas que tienen ya el cáncer instaurado. Digamos que lo que harían en este caso sería generar una respuesta que atacase, por así decirlo, a las células raras, entre comillas, por así decirlo, que son las células que crecen sin control y que no es más que la expresión del cáncer. Por lo tanto, es un fenómeno apasionante que está cambiando por pocos años y que, pues probablemente hace 5 años ni se hablaba de esto y que en este momento ya hay algunos estudios que son muy prometedores para las vacunas. Incluso hay otro tema que enlaza con esto, también es muy importante, las vacunas ya establecidas para determinadas adicciones. Existen ya en este momento una vacuna muy avanzada en el caso de la adicción a la heroína, pero también, por ejemplo, en el caso de la adicción al tabaco, también existen ya modelos ya muy avanzados que lo que harían de alguna manera sería inhibir el placer que producen estas sustancias, el placer que es susceptible, que tiene la persona, para de alguna manera no incitarla a que consuma, ¿no? Son, como ven, las vacunas ya por fortuna han rebasado el campo de la infectología y ya en este momento nos movemos en el campo fundamentalmente de la salud pública y que abarca no solamente, por fortuna, las enfermedades infecciosas. Muy interesante lo que cuentas, Javier, muy interesante. Y la última pregunta, ¿qué se está investigando? Ya has hablado en el tema del cáncer, has dicho cosas en las cuales se está trabajando. ¿Qué se está investigando hoy en el campo de las vacunas? ¿Qué hay o qué puede haber de nuevo pronto alrededor del trabajo que se está haciendo en este campo? Pues mira, hemos hablado sobre todo de antígenos y de enfermedades, pero a veces hay que hablar también de determinados avances que son muy importantes. Por ejemplo, vacunas cuya administración no sea dolorosa. En este momento se está avanzando en vacunas, por ejemplo, en el caso de la gripe, por microparches, son parches cutáneos. Vacunas, por ejemplo, que no requieran, esto para los países de baja renta es muy importante, que no requieran de la cadena de frío. El problema hoy día con las vacunas, y se ha resuelto muy bien por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero es muy costoso, no tanto ya la vacuna, hay vacunas que cuestan menos de $1, por ejemplo, como menos de €1, como puede ser la vacuna de hepatitis B, pero lo que cuesta muchas veces más es la cadena del frío, es que tengan que conservarse en frío. Pues bien, ya hay algunos estudios encaminados a tener vacunas que resistan temperaturas de ámbito normal. Me refiero incluso en el caso de rotavirus, por ejemplo, que pueden resistir hasta 40 o 50 grados. Evidentemente, en determinados países esto puede ser muy importante. Vacunas, por ejemplo, también un tema muy interesante que se publicó hace aproximadamente 1 año y medio, que digamos que serían de liberación, ¿cómo diría yo?, programada, digamos, vacunas que se ponen una especie, no diría como microchips, sino serían como una especie de microcontenedores de biogel que son de liberación, cada cajita, por así decirlo, liberaría en un determinado intervalo de tiempo de tal manera que evitaría lo que se preguntaba anteriormente, los refuerzos. Si tú puedes poner una vacuna que una parte del contenido lo libera hoy, otro lo libera dentro de un mes y otro lo libera dentro de X tiempo, podíamos con un solo pinchazo conseguir pues que fuese todo en uno y por lo tanto evidentemente se minimiza el dolor que pueden recibir los pacientes, sobre todo cuando la vacuna es pinchada. Y luego las vacunas conjugadas, ya conocemos algunas, las vacunas hexavalentes, pero hoy día ya estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la vacuna de neumocócica que tenemos actualmente, tenemos una vacuna de 13 serotipos, pero ya está a punto de salir una de 15 y dentro de muy poquito va a salir una de 20. Obviamente es muy difícil meter en un paquete todo eso, pero el campo de las vacunas está investigándose continuamente para tener innovaciones no solamente en el número de enfermedades a prevenir, sino en cómo administrarla, en cómo conservarla y sobre todo, como decía al principio, si podemos un poco salirnos de lo que sería el mundo de la infectología, con importante que sea, e intentar conseguir con ellas, pues a fin de cuentas, mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, que es a fin de cuentas lo que pretendemos todas las personas que estamos relacionados con el mundo de la prevención mediante vacunas. Pues yo creo que con eso, no sé si quieres añadir algo más, pero creo que hemos dado un repaso al ámbito de las vacunas con las preguntas que nos han enviado nuestros pacientes, que como ven son siempre interesantes desde un punto de vista global y con aspectos concretos y que nos ayuda a aprender un poco más y además con la sapiencia y el buen contar que nos ha dado Javier Álvarez Aldeán, jefe de servicio del Hospital Costa del Sol de Marbella. Muchas gracias, Javier, por todo. Gracias a vosotros, de verdad, es un placer también poder estar en este tipo de foros porque yo creo que contribuye lo que queremos todos, ¿no? Es que podamos todos aprender y sobre todo crecer en conocimiento, porque para nosotros también es muy importante conocer cuáles son las inquietudes de la población para la que trabajamos, porque a fin de cuentas tenemos que dar respuesta y una respuesta adecuada. Y todo esto que hemos visto también lo podremos leer en Twitter, se podrá ver este videochat en YouTube, en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes o en la página web de la Escuela de Pacientes y también se podrá leer los mensajes de Javier Álvarez Aldeán en Twitter gracias a Manuela López Doblas, M. López de 33, que ha estado tuiteando esta conversación. Muchas gracias, Javier. Venga, pues un saludo y nos vemos en otra. Chao. Hasta luego.